Bueno, chicos, entonces continuamos con sistema motor. Ya hablamos de neurona motora superior, ya hablamos de neurona motora inferior, ya conocemos cuál es el circuito encargado de empezar el movimiento, ¿cierto? De producir el movimiento. Una neurona motora superior, que es la que planifica e inicia el movimiento, y una neurona motora inferior, que es la encargada de producir el movimiento porque es la que directamente se une al músculo. Tenemos también un circuito de interneuronas que se asocian a la neurona motora inferior, que lo que hacen es frenarla, inhibirla para modificar el movimiento y para mantener el tono muscular y mantener los reflejos relativamente normales. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente como un pequeño resumen. Pero para que esto funcione se necesitan unos sistemas de control. ¿Sí? Hay básicamente dos sistemas de control, los que son dos sistemas de control los que modifican esa función. Entonces, si hay un circuito de neuronas un circuito de interneuronas que modula la neurona motora inferior, existen dos sistemas de control que van a modular directamente la función de la neurona motora superior. O sea, los dos sistemas de control motor que vamos a ver ahora van a modificar la función y la actividad de la neurona motora superior. ¿Cuál? De la cortical, de la del núcleo rojo, de la de los núcleos vestibulares, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho al principio del sistema motor que hay dos sistemas de control. Uno que me ayuda a controlar y a asegurarme que el movimiento voluntario se inicia en el momento correcto, evitando así la producción de movimientos indeseados. Una de las enfermedades más clásicas del sistema ganglio-basal es el Parkinson, en la cual hay aparición de movimientos anormales como el temblor, pero también hay una restricción en la movilidad, en la rapidez y en la agilidad de los movimientos, ¿cierto? Entonces, el sistema ganglio-basal es el encargado de asegurar el inicio correcto y el inicio adecuado del movimiento voluntario, ¿ok? Y segundo, el sistema cerebeloso. El sistema cerebeloso lo que va a hacer es una corrección en tiempo real del movimiento, o sea, asegurando de que ese movimiento se realice de manera correcta, que lo que ordene la corteza motora y la corteza premotora sea exactamente lo que yo estoy haciendo. Y si no es así, inmediatamente empezar a corregirlo en tiempo real. ¿Listo? Estos dos sistemas, tanto el sistema gangliobasal como el sistema cerebeloso, son sistemas que controlan el movimiento voluntario. ¿Listo? Entonces vamos a hablar hoy del sistema gangliobasal. El sistema gangliobasal básicamente es un circuito cerrado, ¿sí? Empieza y termina en la misma corteza. Empieza en la corteza cerebral y termina nuevamente en la corteza cerebral. Básicamente es un circuito que autoriza el inicio del movimiento voluntario. Entonces, la neurona premotora, que es la que planifica e inicia el movimiento, antes de decirle a la neurona motora superior que empiece el movimiento, pasa por un circuito que autoriza ese movimiento. ¿Listo? O sea, todo movimiento voluntario tiene que ser autorizado, entre comillas, por el sistema gangliobasal. ¿Eso qué me va a evitar? Aparición de movimientos anormales, teniendo en cuenta, cuando veamos ahora el circuito, de que el tálamo está constantemente conectado con la corteza. Y una de las maneras que nosotros tenemos para mantenernos despiertos es que el tálamo está constantemente activando la corteza. Entonces, esa activación cortical por parte del tálamo puede provocar movimientos anormales. Entonces, lo que asegura el sistema gangliobasal es que el movimiento voluntario solamente se dé cuando sea autorizado por el sistema gangliobasal. Ese concepto lo vamos a entender un poquito más adelante. Para entender el circuito, pues hay que describirlo y está formado de manera simplificada por esto. Primero, unas aferencias, una información motora que proviene de la corteza premotora, de la que inicia el deseo, me quiero empezar a mover. Entonces, desde esa corteza premotora salen los axones, la información motora. ¿A dónde va a llegar? Va a llevar al cuerpo estriado. El cuerpo estriado está conformado por dos núcleos, el putamen y el núcleo caudado. Estos dos núcleos van a recibir esas aferencias, van a recibir la información de que me quiero mover, ¿sí? Después, ese cuerpo estriado le manda la información al globo pálido. El globo pálido recibe todas esas referencias del cuerpo estriado y el globo pálido va a mandar eso al tálamo
y el tálamo finalmente autoriza a la corteza motora a iniciar el movimiento. O sea, aquí vemos entonces el circuito un poquito más claro. Tenemos a la corteza premotora, manda la información al cuerpo estriado, el cuerpo estriado manda al globo pálido, el globo pálido manda la información al tálamo y el tálamo vuelve nuevamente a la corteza, pero esta vez a la neurona motora superior, a la corteza motora primaria. Y de ahí, pues manda la información, la autorización, ya se autorizó el movimiento y se produce el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, este es el circuito todo el circuito que tiene que pasar para poder hacer un movimiento voluntario. ¿Listo? Para que el movimiento aparezca en el momento que es y en el momento en que la corteza premotora lo dijo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? Bueno. Entonces, antes de hablar, ya hablamos rápidamente del circuito, vamos a empezar a hablar un poquito de la anatomía. Ya la habíamos mencionado antes, pero vamos a hacer énfasis en algunas cosas importantes para poder entender para qué sirve este circuito. ¿Listo? Entonces, los ganglios basales, más que ganglios basales, recordemos que habíamos dicho que no son ganglios, sino núcleos, pero pues de manera deliberada y por el paso del tiempo el nombre de ganglio basal quedó, pero el término correcto sería sistema núcleo basal, porque son los núcleos basales los que lo conforman. Se encuentran localizados en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Forman parte del telencéfalo, pero muy pegado al diencéfalo. ¿Sí? El diencéfalo es la parte central del cerebro, el telencéfalo es lo lateral, pero ellos alcanzan a formar parte del telencéfalo. Está conformado por estructuras tanto del telencéfalo como estructuras del diencéfalo y estructuras del mesencéfalo. Toda esa región central forma acá pedazos de cada uno de esos segmentos para conformar el circuito. Entonces, ¿quién conforma el sistema gangliobasal? Primero, el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es el que recibe todas las aferencias, toda la información del deseo de movimiento que proviene de la corteza premotora. Entonces, ese cuerpo estriado está conformado por dos, por el putamen y por el núcleo caudado. Entonces, el putamen recibe información del deseo de movimiento general del cuerpo y el núcleo caudado recibe la información de deseo de movimiento ocular. ¿Ok? O sea, ambos reciben la información del deseo de la corteza premotora para moverse, pero el putamen recibe de los músculos en general y el núcleo caudado de los movimientos oculares. Haciendo énfasis nuevamente de que los... Que me diga cuánto me debe. Sí, 7.000, eran 7.000. Ahí verán, creo que son 7.000. Zaira. A mí no me pagó, no es mentirosa. No es Zaira. No, es mentirosa. Usted lo que me pagó a mí fue lo que No usted soy, mire, lo acabé de activar, yo no soy. No me Oye, justifique. apaguen el micrófono. Es Evelyn. Ok. Entonces retomamos. Me perdí. Entonces tenemos el cuerpo estriado, que es el que recibe las aferencias externas, las aferencias de todo el deseo motor de la corteza premotora. ¿Sí? Esa corteza premotora manda información al putamen para informar del deseo de movimiento de los músculos en general y el núcleo caudado de los movimientos de los ojos. Esto me enfatiza de que el sistema de movimientos oculares es un sistema muy específico y muy diferente y muy especial, diferente al sistema motor, y por eso hay que verlo de manera diferente y lo vamos a ver en próximas clases. ¿Listo? Toda esta información se la pasan al globo pálido, que forma parte de los ganglios basales, el tálamo, principalmente el núcleo ventral anterior y el ventral lateral van a recibir esa información del globo pálido, y tenemos dos partes que no son convencionalmente, anatómicamente de los núcleos basales, pero sí forman parte del sistema, que es la sustancia negra, tanto la parte compacta como la parte reticular y el núcleo subtalámico. Entonces, acá tenemos los núcleos basales. Tenemos el tálamo, tenemos el núcleo caudado y el putamen formando, mira, pues acá lo colocan del mismo color porque forman parte del cuerpo estriado. Básicamente ellos reciben las referencias que provienen de la corteza cerebral. Después viene el globo pálido, ¿cierto? Este globo pálido tiene forma de triángulo, forma de pirámide,
tiene dos segmentos, lo vamos a ver después, un segmento interno y un segmento interno y un segmento externo. Entonces, núcleo caudado y putamen formando el cuerpo estriado. El núcleo caudado recibe la información del movimiento de los ojos, el putamen recibe la información del movimiento en general, el globo pálido recibe la eferencia de todas estas dos estructuras, la manda al tálamo y el tálamo la devuelve nuevamente a la corteza. Tenemos dos estructuras más, los núcleos subtalámicos que se encuentran inmediatamente por debajo del tálamo y tenemos la sustancia negra del mesencéfalo. La sustancia negra del mesencéfalo se encuentra en los pedúnculos cerebrales, en la parte más anterior del mesencéfalo y tiene dos porciones, una porción compacta y una porción reticular. ¿Sí? Ambas tienen funciones completamente diferentes como nos vamos a dar cuenta posteriormente. Y otras dos estructuras, los folículos superiores encargados de los movimientos oculares. Entonces, todas estas estructuras son las que van a intervenir en este circuito gangliobasal, en el circuito de autorización del movimiento. Acá vemos otro corte, ¿cierto? Vemos acá el núcleo caudado, este es un corte coronal, los núcleos caudados, el núcleo, el putamen afuera, el globo pálido adentro, ¿cierto? Y vemos el tálamo acá. Aquí vemos un corte sagital, en la cual vemos, un corte coronal, corrijo, en la cual vemos acá el núcleo caudado, vemos el putamen, mira las estrías que se forman, las comunicaciones que hay entre uno y otro, por esas razones que se llama cuerpo estriado. Tenemos el globo pálido con sus dos segmentos, el segmento externo y el segmento interno, y tenemos el tálamo. Bueno, entonces ya sabemos que el cuerpo estriado es el que recibe la información motora proveniente de la corteza premotora. Todo lo que yo quiero, cuando yo quiero moverme, desencadeno, activo la corteza premotora para iniciar el movimiento. Entonces, esa información la manda el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es un núcleo, obviamente, ahí hay neuronas, esas neuronas tienen unas características especiales, se llaman neuronas espinosas por su forma. Son grandes, son estrelladas y tienen sus dendritas, tienen muchos, como chusitos, muchas estrías que hacen que parezca una estrella como tal. ¿Sí? Esas neuronas reciben información de dos partes, de la corteza cerebral, ¿sí? Glutamatérgica por glutamato, o sea, la corteza motora va y le informa al cuerpo estriado que se quiere mover, al cuerpo estriado me quiero mover, pero también recibe información dopaminérgica proveniente de la sustancia negra. Recuerden que la sustancia negra es la principal productora de dopamina a nivel central. ¿Listo? Entonces, esa información, señora. Yo tengo una pregunta referente a los dos sistemas que estamos hablando. Es que al inicio de la primera diapositiva nos hablaba sobre el sistema gangliobasal y el cerebeloso. Ellos controlaban el movimiento voluntario. Sí. Pero en la clase anterior hablábamos referente a estos dos sistemas de una forma pues muy superficial y mencionaba que el ganglio basal sí está para el movimiento voluntario, pero para el sistema cerebeloso está para el movimiento involuntario. No, lo que pasa es que lo que hace el cerebelo es corregir de manera involuntaria el movimiento voluntario. Me explico. Tú quieres mover los dedos de una manera específica, ¿cierto? Que es la voluntad, lo que tú quieres hacerlo, ¿listo? Y lo que hace el cerebelo es vigilar a que lo hagas bien. Y si no lo haces bien, él inmediatamente y de manera involuntaria lo corrige, ¿sí? Entonces, pongo el ejemplo. Okay. Si no hay cerebelo, ¿cierto? O sea, yo no tengo cerebelo, me lo quitan porque estoy hincho de la perra, estoy súper borracho y el cerebelo está apagado, que es lo que pasa, por eso es que uno se vuelve tan torpe. Entonces, yo me quiero mover, yo quiero dar un paso, pero el movimiento no se da de manera correcta, ¿cierto? Entonces, el movimiento voluntario existe porque yo me muevo, pero no se hace de manera correcta. ¿Por qué? Porque es que el cerebelo recibe la información de la propiocepción, ¿sí? Él es el que recibe cómo estoy haciendo el movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo el movimiento a ciegas, pues obviamente lo voy a hacer mal. Por esa razón, el lenguaje se vuelve tan trabado, porque yo quiero decir una palabra, pero como no tengo cerebelo, obviamente hablo a media lengua porque la lengua no se me mueve adecuadamente. Entonces, eso es, o sea, estos sistemas controlan el movimiento voluntario
pero por ejemplo el cerebelo lo hace por medio de un tracto extrapiramidal, o sea, corrige de manera involuntaria. Tú no puedes modificar esa corrección. Si yo voy a hacer un movimiento, lo hago y de manera involuntaria se corrige. Yo no tengo ningún influjo ahí, pero me controla básicamente es el movimiento voluntario. ¿Sí quedó claro el concepto? Sí, sí, ya entendí, Ok, profe, gracias. listo. Bueno, entonces retomando el tema, el sistema, el cuerpo estriado recibe información doble. Información de la corteza premotora, ¿cierto? Que es glutamato, e información de la sustancia negra, que es dopamina. ¿Listo? Ya vamos a explicar por qué necesita esas dos influencias. Los axones de esas neuronas espinosas llegan y se enrollan en las dendritas de las neuronas del globo pálido. De esa manera, se va a asegurar de que haya una inhibición completa de esas neuronas. Acá vamos a mostrar un dibujo. Acá vemos entonces las neuronas espinosas, acá del cuerpo estriado, que es tanto el núcleo caudado como el putamen. Esas neuronas van a llegar al globo pálido y en el caso del núcleo caudado van a llevar a una porción, que es la porción reticular de la sustancia negra. Acá vemos, miren, la neurona espinosa, que tiene forma de estrella, tiene unas dendritas, tiene unas espinas, ¿cierto? Y el axón final va a llevar y se va a enrollar en las dendritas de la neurona del globo pálido. De esta manera me asegura de que haya una completa inhibición de esta neurona. ¿Listo? O sea, esto hace que haya un aumento en el contacto, en la superficie de contacto entre las dos neuronas, asegurando una inhibición completa. Acá vemos que esta neurona espinosa necesita de una neurona dopaminérgica y al mismo tiempo necesita el influjo de glutamato de las neuronas piramidales de la corteza cerebral. O sea, para que esta neurona se active, se requieren doble influencia. Una influencia de dopamina y una influencia de glutamato. La dopamina viene de la porción compacta de la sustancia negra y el glutamato viene de las neuronas piramidales de la corteza premotora. ¿Listo? Es importante recalcar que ambas neuronas, tanto las neuronas espinosas del cuerpo estriado como las neuronas del globo pálido son GABAérgicas. O sea, al activarse, al ser activadas estas neuronas, van a producir GABA o son neuronas inhibitorias. ¿Listo? Ambas, tanto las del cuerpo estriado como la neurona del globo pálido. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? De que las neuronas del estriado son fásicas, o sea, son GABAérgicas, son inhibitorias, pero están apagadas. Constantemente están apagadas. En reposo están apagadas. Pero si llega el glutamato y la dopamina las activa, pues al activarse secretan GABA. ¿Sí? Entonces, si yo activo esta neurona está apagada y la dopamina y el glutamato me la despolarizan, lo que va a provocar básicamente es liberación de GABA y me va a inhibir esta neurona. ¿De acuerdo? La otra neurona, que es la del globo pálido, tiene una diferencia y es que ella en reposo no está hiperpolarizada, está completamente despolarizada. O sea, siempre está activa a no ser que la inactive. ¿Listo? Entonces, en reposo, yo sin querer moverme, las neuronas del cuerpo estriado están apagadas y las neuronas del globo pálido están constantemente activas botando GABA. ¿Inhibiendo a quién? Inhibiendo al tálamo. Entonces acá vemos básicamente estas neuronas, ¿cierto? Y estas neuronas, esta es dopaminérgica que viene de la porción compacta de la sustancia negra, ¿cierto? Y estas son glutamato de la corteza cerebral. Ambas van a llegar a las neuronas del cuerpo estriado y esas neuronas del cuerpo estriado son inhibitorias. Al ser activadas, van a inhibir el globo pálido que está acá y este globo pálido que estaba constantemente activo se apaga y deja de inhibir al tálamo. El tálamo se libera y activa la corteza cerebral. Ya vamos a ir poquito a poquito explicando estas cositas. ¿Listo? Entonces lo que quiero que entiendan es que tanto las neuronas del cuerpo estriado como las del globo pálido son GABAérgicas, son inhibitorias. Una está apagada y la prende, o sea, la activa la dopamina y el glutamato, y la otra está constantemente activa, está constantemente despolarizada, está constantemente
liberando GABA y necesita es que la pague. ¿Quién la paga? El cuerpo estriado. ¿Listo? ¿De dónde viene la información que activa las neuronas del cuerpo estriado? Viene de todos estos lugares, de la corteza premotora, el deseo movimiento, ¿cierto? O sea, lo hemos dicho, o sea, yo quiero moverme y lo primero que se activa es la corteza premotora, pero también lo activa en varias áreas. Las cortezas de asociación pueden activarla, el área ocular frontal y las áreas visuales secundarias. Cualquiera de estas áreas puede activar. Por eso este circuito no solamente es motor, se incluye también, cuando hablen de emociones, muy posiblemente lo van a mencionar, el circuito gangliobasal también ayuda a modular las emociones, para que las emociones aparezcan en el momento que debe ser, y no en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema me ayuda a modular muchas funciones, incluyendo emociones. Por eso, muchas enfermedades como el Parkinson, como el Huntington, como algunas demencias frontotemporales, en las cuales hay un daño en los ganglios basales, van a provocar cambios emocionales importantes, ya sea ansiedad, depresión, trastornos de ánimo, estados psicóticos inclusive, estados impulsivos. ¿De dónde otra parte? Todo esto es glutamatogénico. Todo lo que viene de la corteza cerebral es glutamato, ¿ok? Pero también recibe información de la sustancia negra, más específicamente de la porción compacta de la sustancia negra. Ese segmento produce dopamina y esto es lo que asegura la función de todo el circuito gangliobasal. ¿Listo? Acá entonces vemos el cuerpo estriado en naranja, vemos las dos aferencias de la corteza motora, de la corteza en general, y también de la porción compacta de la sustancia negra. Recuerden que el núcleo caudado es el encargado de la porción visual, de los movimientos visuales, y el putamen es el encargado de los movimientos en general, del resto de movimientos. ¿Para dónde va la información? La información llega al cuerpo estriado y después pasa al globo pálido. ¿Listo? El globo pálido, ¿qué hace? Manda información al tálamo. Esas aferencias van al tálamo, principalmente al núcleo ventral anterior y ventral lateral. El tálamo como tal, lo dije al principio de la clase, es completamente activador. Él constantemente está activando a la corteza para que se mantenga activa y nos mantengamos despiertos. Entonces, mientras el tálamo esté activo, la corteza, cualquiera, motora, sensitiva, visual, puede trabajar mientras el tálamo esté activo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que esté desinhibido. Entonces, el tálamo tiene que estar activo para poder permitir que la corteza motora, la neurona motora como tal, haga un movimiento. Si el tálamo está inhibido, no lo puede hacer. ¿En qué momento se inhibe el tálamo? En general, cuando estamos dormidos, entonces el tálamo, al estar apagado, no hay función cortical, ¿cierto? O núcleos específicos como el ventral anterior y el ventral lateral están apagados porque el globo pálido lo está inhibiendo constantemente. ¿De acuerdo? A otra parte, esta otra porción, este otro segmento del sistema gangliobasal es la porción reticular. Esa porción reticular de la sustancia negra no produce dopamina, tiene la misma función que el tálamo, lo que hace es inhibir el control de los movimientos oculares. Esto es homólogo al globo pálido, manteniendo inhibido el colículo superior. El colículo superior, recuerden que es la neurona motora de los movimientos oculares. Entonces, el colículo superior está inhibido gracias a la activación constante de la porción reticular de la sustancia negra. Y finalmente el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico lo que hace es reforzar la inhibición del globo pálido. Lo que hace es evitar movimientos bruscos y agresivos para modular que ese movimiento no sea tan rápido. O sea, que hay un movimiento, que es el movimiento que yo quiera y que no sea tan explosivo, sino cadenciado. ¿Listo? Acá vemos el circuito completo. Ya viene el cuerpo estriado mandándole la información al globo pálido. El globo pálido va a estar inhibiendo el tálamo, ¿cierto? En el momento en el que el cuerpo estriado desinhibe al globo pálido, el globo pálido deja de funcionar, me deja de inhibir el tálamo y el tálamo me autoriza la corteza. ¿De acuerdo? De igual manera, vemos acá cómo el núcleo caudado me va a inhibir, se mantiene inhibiendo la porción reticular y al ser desinhibida por la activación del núcleo caudado, pues me va a liberar el colículo superior. Son circuitos
diferentes. No se me abrumen, que ahora tengo una gráfica un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, resumiendo, tanto el cuerpo estriado como el globo pálido contienen neuronas inhibitorias. Las neuronas del estriado son fásicas, o sea, necesitan ser activadas para poder liberar GABA. Mientras que las neuronas del globo pálido son tónicas, o sea, constantemente están liberando GABA a no ser que las inhiben. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me indica? Si yo no quiero moverme, si no deseo hacer ningún movimiento, no hay actividad de la corteza premotora, ¿cierto? Entonces, si no hay actividad de la corteza premotora, no hay quien me inhiba, me active el cuerpo estriado. Al no haber cuerpo estriado, el globo pálido está constantemente inhibiendo el tálamo, y el tálamo inhibido no activa la corteza motora, y de esa manera no hay movimiento alguno. Entonces, básicamente esto. Profe, Siempre, señor. profe, una pregunta. Es que anteriormente decía que si no se tenía como esa necesidad de movimiento, algo así. Mi pregunta es, en esos casos, digamos, en donde la persona experimenta, digamos, que un miedo excesivo, que queda como así quieta, ahí en esos casos, ¿qué pasa, profe? Básicamente lo que hace, eso pues ya funciona el sistema vegetativo, y eso es una respuesta, no es una respuesta natural, son respuestas de cada persona, ¿sí? Ahí tiene que ver mucho es el hipotálamo. El hipotálamo es el que responde a las respuestas vegetativas, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un susto o una angustia muy grande? Hay una taquicardia excesiva, ¿cierto? Esa taquicardia excesiva va a provocar una hiperactivación de todos los circuitos cerebrales, y dependiendo de la persona, pues se va a defender, va a salir corriendo, sencillamente al estar todo activado, pues queda quieto, no se sabe qué hacer, porque todos los sistemas están activos. Vale, profe, muchas Es gracias. básicamente eso, no es porque haya no en ese sistema, sino porque se paraliza, es por otra razón, pero no es una parálisis de que no se pueda mover, sino una parálisis porque no se sabe qué hacer, o sea, hay mucha información al mismo, y eso no siempre ocurre. Muchas personas frente al miedo se paralizan, pero la gran mayoría salen corriendo, otras se vuelven agresivas y responden el estilo. ¿Ok? Bueno, entonces con esta gráfica quiero explicar de que no hay actividad de la corteza motora. O sea, yo no me quiero mover, ¿cierto? Entonces no hay quien active el cuerpo estriado. Este cuerpo estriado es el encargado de inhibir al globo pálido. Entonces, si yo estoy quieto y no me quiero mover, el globo pálido está constantemente activo, es GABAérgico, o sea, me está inhibiendo el tálamo, de tal manera no pasa nada. No hay ningún movimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa si me quiero mover? Si yo me quiero mover, las neuronas de la corteza motora van a activar las neuronas espinosas del cuerpo estriado. Esas neuronas espinosas son GABAérgicas, o sea, van a inhibir el globo pálido. El globo pálido que estaba inhibiendo el tálamo, va a dejar de inhibirlo, o sea, lo va a liberar, y el tálamo ya va a activar la corteza y va a permitir el movimiento. Acá el mismo gráfico, entonces, en reposo, tenemos el globo pálido inhibiendo el tálamo. ¿Qué pasa si me quiero mover? Entonces la corteza motora activa el cuerpo estriado, ¿cierto? Por glutamato. El cuerpo estriado es negativo, o sea, es GABAérgico, o sea, inhibe el globo pálido. Al inhibirse el globo pálido, sencillamente el tálamo se libera, ¿sí? Y el tálamo liberado va a activar la corteza, y la corteza va a activar la neurona motora inferior. De esa manera, si yo me quiero mover, lo que hago es activar la corteza premotora para que me active el cuerpo estriado, y el cuerpo estriado me inhiba el globo pálido, que era el que mantenía quieto e inactivo el tálamo, y ya el tálamo activo va a permitir el movimiento. ¿Quedó claro, muchachos? Necesito que este circuito quede claro, porque ahora lo vamos a complicar un poquito más. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Desean que repitan el circuito? Sí, profe, por favor. Profe, sí, porfa, repítelo. Esto ocurre en reposo, ¿sí? Entonces, dos conceptos claros. Estas dos, tanto el cuerpo estriado como el globo pálido, son GABAérgicos, o sea, son inhibitorios. Uno necesita que lo active, ¿cierto? Que es el cuerpo estriado, y el otro está constantemente activo, que es el globo pálido. ¿Listo? Entonces, acá en reposo, vemos que el globo pálido está constantemente apagando el tálamo, lo está inhibiendo. ¿Listo? Mientras no haya tálamo,
no hay actividad cortical. En este caso, no hay actividad cortical motora. ¿Listo? Entonces, no me quiero mover, no pasa nada. El globo pálido me detiene la actividad talámica y de paso la actividad cortical. Deseo moverme, quiero moverme. Entonces, esa corteza motora, por intermedio del glutamato, me va a activar el cuerpo estriado, ¿cierto? Entonces, el cuerpo estriado, las neuronas del cuerpo estriado son GABAérgicas, o sea, son inhibitorias y me van a inhibir ese globo pálido que constantemente estaba activo. Pues al inhibirlo, pues deja de estar inhibiendo el tálamo y el tálamo ya se libera y empieza el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de activar el movimiento es sencillamente activar el cuerpo estriado que va a inhibir el globo pálido, que era el encargado de estar inhibiendo el tálamo. ¿Listo? Entonces, creo que quedó claro. Vuelvo nuevamente a repetir. En reposo, el globo pálido está inhibiendo el tálamo. Deseo moverme, la corteza motora me activa el cuerpo estriado me inhibe el globo pálido se inhibe, deja de inhibir el tálamo y el tálamo va a autorizar el movimiento por medio del circuito que ya conocemos, neurona motora superior y neurona motora inferior. ¿Listo? Este mismo circuito es similar al circuito, o sea, el circuito de los movimientos oculares es muy parecido, un poco más sencillo, pero utiliza otras estructuras. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? De que no hay globo pálido. El globo pálido es reemplazado por la porción reticular de la sustancia negra y la corteza, la neurona motora de los movimientos oculares se encuentra en el colículo superior. De esa manera, entonces, exactamente igual. Tenemos la sustancia negra, la porción reticular de la sustancia negra inhibiéndome el colículo. O sea, no permite el movimiento de los ojos. Si yo quiero mover mis ojos, el campo ocular frontal que se encuentra en la corteza premotora va a activar el cuerpo estriado, en este caso el núcleo caudado. El núcleo caudado me va a inhibir la sustancia negra y la sustancia negra me va a liberar el colículo superior. De esa manera se puede iniciar el movimiento hacia el movimiento ocular. O sea, es básicamente el mismo concepto, pero pues no hay tálamo y tampoco hay globo pálido. Lo reemplaza la sustancia negra, la porción compacta, la porción reticular de la sustancia negra. ¿Listo? Recuerden que la porción compacta de la sustancia negra es la que produce dopamina, la porción reticular es la que funciona como globo pálido de la sustancia, del circuito de los movimientos oculares. ¿Listo? Entonces, es básicamente el mismo concepto. Buscar activar el inhibidor del núcleo que está inhibiendo o está bloqueando el movimiento. ¿Listo? Entonces, lo que hace el globo pálido o lo que hace la sustancia negra reticular, básicamente es inhibir la corteza para que no haya ningún movimiento involuntario durante el reposo y solamente se active cuando quiera hacer el movimiento. ¿Listo? Hasta acá vamos bien. ¿Listo? Entonces sabemos de que para poder hacer la activación del cuerpo estriado, necesitamos las neuronas motoras de la corteza, ¿cierto? Necesitamos dopamina, necesitamos glutamato. Esta flecha verde es glutamato. ¿Listo? La dopamina, ¿en qué momentos está? La dopamina se produce en la porción compacta de la sustancia negra y es liberado directamente a las neuronas, a la unión entre la sinapsis entre la corteza cerebral y las neuronas espinosas. ¿Listo? Esa liberación disminuye mientras dormimos, por eso se disminuye el movimiento durante el sueño y la actividad onírica. O sea, gracias a eso, los movimientos que pensamos, la activación cortical que ocurre durante el sueño, no aparece, o al menos no es tan fuerte como si estuviéramos despiertos. Entonces, por esa razón nos movemos un poco menos durante el sueño. ¿Listo? Acá vemos la neurona dopaminérgica que viene de la porción compacta de la sustancia negra. Mire, llega acá y llega a la unión entre la sinapsis de la neurona piramidal de la corteza y la neurona espinosa, ¿cierto? Se necesitan ambos influjos, para poder activar esta neurona. ¿Listo? Si falta uno o falta el otro, la activación no va a ser completa y no se va a inhibir completamente el globo pálido. Acá tenemos entonces ya el circuito un poco más complejo. Tenemos nuestro globo pálido inhibiendo el tálamo, ¿cierto? Como en reposo. ¿Qué pasa? Me quiero mover. Entonces yo tengo que activar la corteza motora, pero necesito la dopamina
de la porción compacta de la sustancia negra. Si eso no pasa, no hay activación del cuerpo estriado. Ya habiendo glutamato y habiendo dopamina, ya el cuerpo estriado hace lo que tiene que hacer, que es inhibir el globo pálido se desinhibe, se desinhibe el tálamo y el tálamo va a provocar el movimiento. O sea, esta gráfica es para indicar que para yo poder activar este cuerpo estriado, necesito tanto el glutamato de las neuronas piramidales como la dopamina de la sustancia negra. Por eso cuando vimos neurotransmisores dijimos que la dopamina es el precursor del movimiento. Si no hay dopamina, no hay un movimiento voluntario adecuado. ¿Listo? Y esa es la característica principal de la enfermedad de Parkinson. Y la vamos a ver al final de la clase. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Seguro? profe, ya. ¿Complicado o no? Bueno, ok. Bueno, entonces, vamos a meterle otra cosa más. Vamos a complicar un poquito más ese circuito. ¿Listo? Vamos a ver para qué es importante el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico forma parte de algo que se llama la vía indirecta. La vía indirecta es lo que dijimos, ¿sí? Cuerpo estriado, globo pálido, tálamo y corteza. Esa es la vía directa. La vía indirecta lo que va a hacer es que ese tálamo, cuando yo haga el movimiento, el tálamo no sea completamente liberado, ¿listo? Sino que sea liberado poquito a poco para que el movimiento no sea explosivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto personas que sus movimientos son súper excesivos o son movimientos exagerados, ¿cierto? O aparecen movimientos involuntarios durante un movimiento involuntario. Entonces, porque no hay una completa, o sea, al soltar el tálamo, al liberarlo, el tálamo llega ahí a hacer activación cortical. Entonces, el núcleo subtalámico lo que hace es mantenerlo como que no se me active tanto, sino mantenerlo inhibido parcialmente para que el movimiento sea cadenciado, no sea tan rápido, el inicio no sea tan agresivo. ¿Ok? Para entender esto, tenemos que tener en cuenta de que el núcleo subtalámico es glutamatogérgico, o sea, es activador. ¿Listo? Y es tónico, o sea, esas neuronas, mientras no estén inhibidas, están constantemente botando glutamato. ¿Listo? Segundo, recordar que el globo pálido tiene dos segmentos, un segmento medial y un segmento lateral. ¿Listo? Y tercero, recordar que durante el reposo el núcleo subtalámico está inhibido y no sirve para nada. Acá muestro entonces. Entonces acá ya en esta gráfica dividimos el globo pálido en dos segmentos. Un segmento interno, que es el que está inhibiendo el tálamo, y un segmento externo que me está inhibiendo el núcleo subtalámico. De esa manera, en reposo, el núcleo subtalámico está callado. ¿Listo? ¿Cuál es la función del núcleo subtalámico? Que cuando se libere este tálamo, no me lo liberen tan fuerte. O sea, no se libere de manera explosiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo activo la corteza premotora, obviamente activo el cuerpo estriado y el cuerpo estriado me va a inhibir todo el globo pálido y me va a liberar al tálamo. Pero al mismo tiempo, al inhibir el globo pálido, se me libera el núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico va a activar nuevamente, pero de manera leve, al globo pálido. Vamos a mostrar la gráfica. Entonces, el globo pálido me está inhibiendo tanto el tálamo como el núcleo subtalámico. ¿Listo? Quiero movimiento, entonces empieza la corteza motora y me activa el cuerpo estriado, ¿cierto? Obviamente acá también va dopamina. El cuerpo estriado llega y me va a inhibir el globo pálido en general. Al inhibirme el globo pálido en general, ¿qué pasa? Se me va a liberar el tálamo y se me va a liberar el núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico va a empezar a medio activar el globo pálido, que es inhibitorio, y me va a hacer que el tálamo no se me active tan rápidamente, sino que sea una activación pausada. Básicamente la función del núcleo subtalámico es como mantener al tálamo no tan activo, ¿listo? El tálamo hiperactivo es el que produce convulsiones, ¿listo? Entonces básicamente lo que hace el núcleo subtalámico es cadenciar la actividad talámica, ¿listo? Por intermedio del mismo globo pálido. El globo, pues, lo que hace es el globo pálido lo mantenía inhibido, y al liberarlo, pues al ser glutamato, lo activa un poquito. No se puede activar del todo porque el cuerpo estriado está ahí inhibiéndolo. Entonces lo que hace es darle un empujoncito
que medio se active para que medio inhiba el tálamo y el tálamo haga el movimiento como tal. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro la función del núcleo subtalámico? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe, no, señor. ¿Seguro? No, señor. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar de dos enfermedades extrapiramidales, dos enfermedades que alteran la función motora, ¿cierto? Una de ellas forma parte de los que se llaman síndromes hipoquinóticos. Los síndromes hipoquinéticos son enfermedades, son un grupo de enfermedades en las cuales hay una disminución en el movimiento, ¿ok? La principal enfermedad o la más conocida es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hay una disminución en el movimiento voluntario. Esa es la característica típica de la enfermedad de Parkinson. El temblor es accesorio y el temblor aparece en las fases iniciales como un mecanismo compensatorio para quererme mover. Pero lo que pasa es que las personas empiezan a sentirse lentas y rígidas. Cuando se quieren mover, no lo hacen con la misma facilidad. Empiezan con un lado del cuerpo. Entonces, cuando caminan, no balancean las manos de igual manera, sino que una de las manos queda más fija y la otra sí se mueve bien. ¿Listo? Son de los primeros síntomas, o que empiezan a caminar y sienten que como que un pie lo sienten un poco más pesado que el otro. ¿Listo? Entonces, eso indica que la enfermedad está empezando y el temblor aparece como una manera del tálamo de intentar compensar esa falta de movimiento. ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Porque se daña de manera progresiva la sustancia negra. Una enfermedad genética en la cual, por genes que aún no se conocen claramente, la sustancia negra se empieza a generar, se empieza a dañar sola. Aparece entre los 40 y 50 años, empieza en un solo lado y después pasa al otro. Mírense en cuenta, en un sujeto normal, la sustancia negra se ve negra por el acúmulo de hierro, ¿cierto? La dopamina también es súper ferrogénica. Y acá vemos cómo se va perdiendo en la enfermedad de Parkinson. Se va perdiendo esa sustancia negra y es la sustancia negra la que provoca dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos el circuito, ¿sí? Si no me quiero mover, el globo pálido está inhibiendo el tálamo. Me quiero mover, entonces la corteza premotora va al cuerpo estriado. ¡Ah, caramba! Pero el cuerpo estriado no alcanza a inhibir el globo pálido porque no tiene dopamina. Entonces, al no pasar esto, sencillamente el tálamo no va a autorizar el movimiento y empieza a haber limitación del movimiento. Obviamente, al inicio de la enfermedad esto es leve, ¿cierto? Y hay algo de activación del cuerpo estriado, pero en fases tardías no hay dopamina y eso hace que la persona básicamente quede paralizada. No porque tenga un problema en las vías motoras piramidales, sino porque es un problema del circuito gangliobasal. No hay quien active o no hay la segunda llave que se necesita para activar el cuerpo estriado. ¿De acuerdo? Entonces, eso me explica la lentitud y la rigidez de las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Y esa es la verdadera limitación. No sé, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero no sé si alcanzaban a ver caminar al Papa Juan Pablo II antes de morir, como la forma como caminaba. Era como un robotcito, ¿sí? Súper lento, súper tieso, súper rígido, porque el tálamo siempre está inhibido, porque el cuerpo estriado no tiene el estímulo dopaminérgico suficiente para desinhibirlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo tratamos el Parkinson? De dos maneras, con medicamentos. ¿Sí? Dos tipos de medicamentos. Primero, levodopa. La levodopa es el medicamento clásico para la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es levodopa? El precursor de la dopamina. Entonces, básicamente le estamos dando la dopamina al cuerpo que necesita para activar el cuerpo estriado. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Unos medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que si bien es cierto, no son dopamina, son parecidos a la dopamina y me van a estimular de igual manera al cuerpo estriado. ¿Y qué otra cosa hay para hacer? Lo que se llama la cirugía de Parkinson. Cuando estos medicamentos no funcionan, ¿qué cree que se hace? Dañar el globo pálido. ¿Sí? Lastimamos el globo pálido, lo dañamos o lo inactivamos por medio de un estimulador, apagamos el globo pálido para permitir la liberación del tálamo. ¿De acuerdo? Entonces aquí explicamos la razón por la cual la falta de dopamina en la enfermedad de Parkinson me va a provocar lentitud y rigidez del movimiento y al principio de la enfermedad temblores, que es lo que caracteriza y lo que la gente comúnmente
y lo que la gente comúnmente correlaciona con el Parkinson. El Parkinson no siempre es temblor. Por lo general siempre hay síntomas previos muy discretos que los pacientes no lo sienten. ¿Listo? Entonces, así como tendremos síndromes hipokinéticos en la cual hay disminución en el movimiento voluntario, también tenemos síndromes hiperkinéticos, en la cual, por el contrario, hay movimientos involuntarios, hay un aumento en los movimientos involuntarios o el movimiento voluntario es exagerado. La principal enfermedad, la clásica, es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad genética, es hereditaria, es súper agresiva, muchísimo peor que el Parkinson, en la cual se va perdiendo básicamente, hay un daño progresivo de todos los ganglios basales. ¿Sí? O sea, por las razones que no se saben, se van dañando los ganglios basales. Esto provoca que los movimientos voluntarios sean erráticos y de gran amplitud y muy inundados de movimientos serpenteantes. Entonces, si yo voy a, digamos, voy a cepillarme los dientes, entonces voy a hacer esto, porque el movimiento es exagerado, porque hay mucho más movimiento del que yo deseo. ¿Listo? Entonces acá tenemos, ¿qué pasa? Se daña el cuerpo estriado, están dañados básicamente los núcleos basales. ¿Qué pasa? La corteza motora no tiene cuerpo estriado, ¿cierto? Y el tálamo tampoco está liberado. Entonces va a provocar un movimiento exagerado, una activación exagerada de la corteza motora. El tálamo, si no lo están inhibiendo, Profe, está constantemente activo. Señor. yo escuché, bueno, yo trabajé en un centro geriátrico. Allí había una paciente que, según la jefe que manejaba el hogar geriátrico, pues tenía Corea de Huntington. ¿Sí se llama así? ¿Corea de Huntington? Huntington. Huntington, bueno, Ajá. eso. Ajá. Esto, y ella me decía que esas pacientes así no duraban mucho y No, pues la paciente era muy joven y sí. la hija de ella era normal. Normalmente esta enfermedad aparece más o menos a los 30 años, 30 a 40 años. Aparece en personas muy jóvenes, ¿sí? Y el pronóstico es pésimo porque esto lleva una calidad de vida espantosa, ¿sí? Es un paciente que no deja de moverse constantemente, solamente deja de moverse cuando se duerme. Finalmente este daño, obviamente, si ustedes se dieron cuenta acá, mira cómo termina el cerebro, se va perdiendo también las funciones cerebrales y la persona entra en demencia, ¿sí? Y mueren rápidamente, no por esta enfermedad, porque esta enfermedad no lo mata directamente, sino la postración, el hecho de que estén postrados, los predisponen a infecciones pulmonares, lo predisponen ¿qué? A escaras, a lesiones en piel, infecciones urinarias, y hay nutrición, porque así como ellos se mueven, se le mueve la lengua y se atoran y se le va la comida por la tráquea y provocan broncoaspiración, mejor dicho, una cantidad de problemas. ¿Listo? Casi siempre esos pacientes terminan con gastrostomía para meterle la comida directamente al estómago porque no pueden masticar, no pueden tragar por esos movimientos involuntarios. De las cosas de neurología es de lo más frustrante que hay manejar un paciente con Huntington porque uno sabe que no les puede hacer nada, que lo que le hace básicamente ¿qué se le da? Antipsicóticos. Recuerden que cuando hablamos de antipsicóticos, los antipsicóticos son antidopaminérgicos, entonces lo que hace es quitarle la dopamina, pero eso tampoco es que sirva de mucho para bloquear la dopamina y disminuir en teoría la producción de movimiento, pero no es muy útil. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que pasa. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, señor, no, profe. Bueno, ok. Entonces, que eso me va a marear. Bueno, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta, pues nos veríamos entonces el martes. El martes hablaríamos del otro sistema, que es el sistema cerebeloso. El miércoles hablaríamos de movimiento, de movimientos oculares. Ya quedaría por último el de sistema de movimientos viscerales. ¿Listo? ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, se pueden quedar después y me comentan y les explico nuevamente. ¿Listo? Entiendo que el tema puede ser un poco denso, pero trato de ser lo más claro posible, chicos.